¿Cómo le va? Bienvenido a Veracruz 2024 aquí en Escopio Digital. Hoy es martes 4 de junio. En el momento en que la presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, anunció el resultado del conteo rápido de las elecciones presidenciales, lo que sucedió después de la medianoche del pasado domingo, el día de la jornada electoral, mi primera reacción fue de negación. No era posible. 30 puntos de ventaja. Mire, dábamos por sentado el triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial, pero así de contundente. La candidata del presidente más cuestionado, luego de un sexenio que aún no termina, pero que tiene claramente insatisfecha a una gran parte de la población. Claudia Sheinbaum tendría más votos que el propio López Obrador hace 6 años. Y la marea rosa, y los miles de personas que vitorearon a Xóchitl Gálvez y a candidatos de oposición como Pepe Yunes en todas las plazas en que se presentaron el último mes de campaña. Y los exhortos, todos los días, exhortos reiterados de líderes sociales de muy distintos sectores a rescatar a México. Y la enorme afluencia en las casillas el domingo, desde antes incluso que abrieran la puerta a los electores, 30 puntos de ventaja. Y además, el mismo domingo, los anuncios previos hechos por los dirigentes de los partidos de oposición de que tenían la certeza de que habían ganado 6 estados en la elección presidencial. Los discursos de victoria de Xóchitl Gálvez, de Pepe Yunes, de Santiago Taboada, basados en encuestas de salida, que bien hechas son herramientas confiables. 5 horas después del cierre de las casillas el pasado domingo, la expectativa era inmensa. Pocos hablaban, muchos salieron a decir que habían ganado, ya lo vimos, pero esperarían los datos oficiales del conteo rápido del INE solo para confirmar sus propios datos. Ante la falta de datos formales oficiales, Televisa se adelantó al INE, proclamó ganadora a Claudia Sheinbaum. Fue aventurado, pero parecía congruente con lo que a nivel nacional se esperaba. La Televisión Azteca, el periódico El Financiero, dieron también como ganadora a Claudia Sheinbaum. Ya el propio Mario Delgado, presidente nacional de Morena, había informado, había salido a la televisión nacional, a las redes sociales, informando que basado también en sus encuestas de salida, su candidata habría ganado la elección con un triunfo de 2-1 de diferencia. Y el INE, por primera vez en la historia de este organismo electoral confiable, respetado, democrático hasta las cachas, pero también atacado, vituperado, expuesto a su exterminio, solo aumentaba la expectativa cuando retrasó hasta en 3 ocasiones la presentación de los resultados del conteo rápido. Esta herramienta en la que todos confían, todos confiamos. Dejó el INE a todas las estaciones de radio y televisión de México esperando el enlace nacional, un enlace que había anunciado hasta en 3 ocasiones, cosa que no tiene tampoco precedente. Pero bueno, cuando finalmente Guadalupe Tadei salió al enlace de Radio y Televisión Nacional, más de media hora después de haber recibido los datos finales del conteo rápido, la confirmación del triunfo de Claudia Sheinbaum fue solamente eso, una confirmación. Lo que sorprendió fue la distancia a la que quedó Xóchitl Gálvez de la triunfadora, 30 puntos. Hoy, luego de capturar los resultados del 95% de las actas, Claudia Sheinbaum tiene más de 33.200.000 votos, casi el 60% del total. Xóchitl con 15.600.000 y un poco más queda a menos del 28% de la votación total, 32 puntos abajo de la próxima presidenta de México. Mientras no haya impugnaciones reales, formales y esos procesos se solventen de manera legal y justa, nadie puede dudar de la legitimidad del triunfo arrollador de Morena en estas elecciones presidenciales. Y a pesar de este hecho, las redes sociales y los grupos de mensajería están desde la madrugada del lunes siguiente a la elección inundadas de voces de fraude, de irregularidades, de trampa. Pero no hay forma de que 33 millones de votos no cuenten. Así lo entendieron los líderes de los partidos. Así lo entendió Xóchitl Gálvez, Pepe Yunes, Taboada, el resto de los candidatos opositores. Y así debemos entenderlo los mexicanos. México votó por continuar la cuarta transformación, sabiendo muy bien lo que eso significa. Y lo sabemos muy bien porque ni López Obrador ni Claudia Sheinbaum en ningún momento lo escondieron. Nunca lo guardaron bajo la manga. Siempre llevaron desde el principio muy claro su propósito y su propuesta de qué hacer con el Poder Judicial del país, con el propio INE, con las instituciones y organismos paralelos al gobierno federal, con la Constitución de nuestro país. Y eso es lo que sigue, porque así lo ha decidido el pueblo de México por mayoría al votar arrolladora, aplastantemente, a favor de que sí suceda. La realidad nos golpeó sin duda, a muchos, pero le pegó más a los 15 millones de mexicanos que votaron por el cambio, que no se dio, que no se va a dar ya. Ese golpe que nos dio la realidad preocupa porque vimos a una Claudia Sheinbaum durante toda la campaña enfática al hablar del segundo piso de la transformación del país, de la necesidad y necedad de lograr el control del poder legislativo para cambiar la Constitución,
para cambiar las instituciones y dirigir ya sin obstáculos el rumbo que el Movimiento de Regeneración Nacional planteó desde hace 2 décadas para México. Y le dimos en esta elección un pase libre para conseguirlo. Por eso, por la preocupación que en un sector minoritario del país pudiera existir todavía respecto de qué va a pasar en México, es que hay que tener presente el cambio que sufrió la propia Claudia Sheinbaum en su primer discurso. Como presidenta electa de México, por supuesto, es un discurso, pero fue más tolerante que todos los anteriores, más formal, más digno de ser tomado en cuenta. La victoria electoral, dijo Claudia Sheinbaum, es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad. Pero sobre todo, dijo, es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación. La científica, la de izquierda, la luchadora social por décadas, ahora habló como presidenta electa de nuestro país para decir que durante su gobierno garantizaremos las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de concentración y movilización. Somos demócratas y por convicción nunca haríamos un gobierno autoritario ni represor. Respetaremos también la diversidad política, social, cultural y religiosa, la diversidad de género y sexual. Seguiremos luchando siempre contra cualquier forma de discriminación. Por supuesto, desde este primer mensaje, ya como presidenta electa del país, Sheinbaum Pardo adelantó que su gobierno mantendrá los programas del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como la ampliación de los proyectos de infraestructura. Y dejó en claro que su gobierno será honesto, sin influyentismo, sin corrupción ni impunidad. Será un gobierno con austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal y de autonomía del Banco de México. ¿Fue un discurso solamente? La vimos calmada, reposada, tranquila, alegre, pero segura. Sabía que toda la nación la iba a estar escuchando y quienes nos dedicamos a la difusión de la realidad estaríamos atentos a captar sus palabras, a guardarlas, a utilizarlas como herramienta de difusión y de prueba frente a nuestras posibles críticas y denuncias. Ella, a pesar de su lealtad y su caminar al lado de López Obrador, sabe que el país no está en calma chicha, que hay mucho que se queda de ver desde la oferta, las promesas, las razones del cambio. Y quizá por ello Claudia Sheinbaum hizo de este discurso un mensaje diferente, mesurado, sin ningún asomo de autoritarismo. Mantendremos la obligada división entre el poder económico y el poder político. Siempre defenderemos y trabajaremos por el interés supremo de México y de la nación, y actuaremos apegados a las leyes y el derecho, dijo textualmente. Y en lo que nos parece más importante, se refirió a quienes no votaron por ella. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia, y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Así que aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia. Nuestro deber es y será siempre velar por cada uno de los mexicanos sin distingos. Entonces, pues más vale que lo aceptemos. El triunfo de Claudia Sheinbaum fue un triunfo de todos los sectores mexicanos, de todos los niveles económicos, porque mexicanos de todas las clases sociales votaron por la morenista. Votaron por ella, sí, los beneficiados por los programas sociales, pero muchos millones más. Sí, votaron por Morena los pobres, pero también la clase media y muchos miles de mexicanos que tienen resuelta su vida en el tema económico. No hubiera sido posible tener casi 35 millones de votos si no hubiera sido así. Los partidos de oposición no supieron, salvo quizá en la candidatura de Pepe Yunes, no supieron que los mismos de antes no podrían ofrecer certeza, esperanza, ilusión. Ya durante décadas habían demostrado de lo que son capaces. Y no los quiso de regreso el pueblo de México, está más que claro. Sabemos que hay impugnaciones en proceso. La oposición y parte de la sociedad civil están dispuestos a luchar para que se revise bien el proceso de conteo, los datos. Hay imágenes e información que inunda las redes sociales dando cuenta de que hubo, por supuesto, irregularidades, actas clonadas, mal capturadas, cambios en datos, sustituciones, sí, por supuesto. Y la revisión del proceso es necesaria. La confirmación de los resultados tendría que estar sujeta a que se disipen las dudas y las especulaciones, pero también a que se resuelvan las que se sometan a las disposiciones reglamentarias, legales. Mientras tanto, debemos afrontar la realidad con la seguridad de que transitamos por un camino difícil para muchos, pero los cambios siempre lo son. Y confiemos en que el pueblo, en su gran mayoría, no se ha equivocado.
Junto con Claudia Sheinbaum, por supuesto, los estados en disputa fueron ganados por Morena, con excepción de Guanajuato. Y el de Guanajuato tampoco es un triunfo gratuito ni producto de ninguna negociación, no. Guanajuato lleva 32 años gobernado por Acción Nacional y su primer gobernador, Carlos Medina Plasencia, llegó al poder luego de que en las elecciones de 1991, que ganó el priista en Guanajuato, Ramón Aguirre Velázquez, el triunfo de este priista fuera repudiado por el pueblo guanajuatense. Aguirre, el priista, había sacado, según los datos de esa elección, más del 53% de los votos. Y el candidato del PAN, que era Vicente Fox, había conseguido el 35%. Se alegó, se denunció la elección de Estado, el fraude, se plantaron los guanajuatenses en todas las plazas públicas del Estado, obligando a la presidencia de la República en manos de Carlos Salinas de Gortari, si no a reconocer el fraude, sí a escuchar al pueblo. Y estuvo de acuerdo, cuentan las crónicas, en entregar el poder de aquel Estado al PAN, pero no a Vicente Fox. Y fue Carlos Medina Plasencia quien llegó a la gubernatura, y desde entonces, hace 32 años, el Partido Acción Nacional gobierna Guanajuato. Y ahora su candidata Livia Denise García Muñoz Ledo es la gobernadora electa. En Jalisco, estado gobernado por Movimiento Ciudadano, el candidato de ese partido, Pablo Lemus, es el virtual ganador de la elección a gobernador con el 45% de los votos sobre el 39% de la candidata morenista Claudia Delgadillo. En todo lo demás, Veracruz, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla y Tabasco, el triunfo es de Morena y de sus candidatos a gobernador. Quizá el más difícil de creer, de soportar, de entender, es el triunfo de Rocío Nale sobre Pepe Yunes. Es muy difícil entender por qué luego de capturar el 98% de las actas, la candidata morenista obtiene 2 millones de votos, el doble de los que tiene José Yunes Zorrilla. Fue una campaña intensa que se basó en descalificar a la morenista con hechos, con evidencias de su comportamiento como funcionaria federal, exhibiendo su riqueza mala vida, que existe, que es real. Está denunciada la posibilidad de corrupción. Con versiones además inacabables del pésimo gobierno del también morenista Cuitlagua García, el peor gobernador en la historia de Veracruz, se dijo una y mil veces. Una campaña difícil, sin duda, pero un triunfo incuestionable, 2 millones de votos. El 58% de los emitidos por los más de 5.700.000 veracruzanos que acudieron el domingo a votar y que así lo decidieron. Porque, entre otras cosas, en las boletas electorales la oposición rescató y metió a políticos que se ganaron el rechazo de esa inmensa mayoría de la población. A pesar de un buen candidato, el mejor posible, el apellido compartido lo salpicó de rechazo. No más de lo mismo. Y a pesar de los pesares, sigamos con el cambio, confiados de que será mejor. Rocío Nale no tendrá que trabajar en legitimar el triunfo desde el punto de vista electoral, pero sí debe desmentir formalmente, judicialmente incluso, las acusaciones que contra ella y sobre ella siguen en fiscalías especializadas y en la General de la República para convencer. Es claro que sus antecedentes estarán vigentes el resto de su vida y particularmente durante su gestión como gobernadora, dure lo que dure. Pero por lo pronto y sobre todo su actuación como gobernadora de todos los veracruzanos debe ser distinta a la que ya vimos que un gobernador puede y debe hacer. Porque hoy gran parte del pueblo veracruzano está de pie y está en lucha. Está pidiendo hoy que se atienda el tema de los incendios forestales, pidiendo seguridad a gritos, pidiendo acceso real a servicios de salud, a medicinas. Y como hoy, así amanecen porque desde ayer bloquearon accesos a ciudades como Jalapa, resolviendo el tema del agua potable, cuya escasez está causando que la población llegue a situaciones intolerantes. Rocío Nale tiene también en sus manos un estado lastimado, disminuido, pobre, ávido de mejor infraestructura para desplazarse, para desarrollarse. Ya sabemos que una mala decisión en el nombramiento de los diversos puestos del gabinete lo único que provoca es errores, incumplimientos, corrupción, daños sociales. Estaremos atentos a observar, a cuestionar, a exponer, a analizar y a denunciar, dando siempre voz a quienes tengan algo que decir, porque de eso se trata el periodismo que hace Escopeo Digital, mientras nuestros suscriptores y visitantes pues, nos lo permitan. Y daremos seguimiento puntual y completo al proceso de impugnación que está por iniciar. Hay quienes dicen que ya identificaron el procedimiento que podría haber llevado a un fraude a través del PREP, a través de la captura, que hay más de 2,000 hojas ya listas para ser presentada la causa en las instancias judiciales electorales. Es claro que en Veracruz se pasaron. No puede sustentarse más que en la imaginación que una candidata como Rocío Nale hubiera obtenido 2 millones de votos. Es válido y necesario para todos que inicie el procedimiento. Es urgente y necesario que se analice a fondo para que todas las dudas se disipen. Pero por ahora, demos paso a la realidad, a la de hoy.
En Jalapa, a diferencia de quizá el resto de la entidad veracruzana, hay una elección todavía muy cerrada, tan cerrada que podría llegar a tribunales. Se trata de la Diputación Federal que pelean el priista Américo Zúñiga y la morenista Ana Miriam Ferráez. Y aquí sí es claro que se trata del priista Américo Zúñiga y Morena, porque también es claro que la candidata Ferráez Centeno en Jalapa por sí sola no hubiera llegado nunca a tener los votos, vaya, ni de los propios morenistas. Pero el tema es que, aún con más del 95% de las actas capturadas en el PREP, la diferencia es mínima. No es la incuestionable decisión ciudadana de la que ya hablamos, es el respeto irrestricto a, ahora sí, el voto por voto. Así nos lo explica el propio Américo Zúñiga. La primera noticia que les quiero decir es que tenemos ya el 100% de las actas. De acuerdo a las actas oficiales signadas por todos los representantes de partido y los funcionarios de casilla, hemos ganado la elección. Sin embargo, el PREP está arrojando datos que no son concluyentes, pero además datos con muchas anomalías. Una de ellas, pues que es más grande la participación ciudadana en la elección para presidente que en la elección para diputado federal. Número uno. Número dos, ahí en el PREP ustedes pueden dar cuenta de que hay cerca del 2.4% de todos los votos que están nulificando. Están haciendo votos nulos y la mayoría de ellos a nuestro favor. Hay actas, cerca de 18 actas que tienen entre el 5% o más de los votos nulos. Además, quiero decirles que el PREP se detuvo sin computar 18 actas, 18 casillas, y se detuvo mandando unos resultados de ninguna manera concluyentes. Una diferencia entre Morena y nosotros del 0.14%, es decir, un puñado de votos. Eso nos está obligando a llevar a cabo todas las inconsistencias que muchos de ustedes nos hicieron favor de mandar para que en el Instituto Nacional, de ser necesario, abramos todos los paquetes electorales y nos pongamos a contar voto por voto. El próximo miércoles es ese proceso y para nosotros es una buena noticia porque vamos a informarles con fehaciencia cómo ganamos la Diputación Federal de Jalapa. Será mañana miércoles que sepamos qué está sucediendo finalmente con esta situación que merece una atención especial, debido a que los argumentos que presenta el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México pues tienen sustento, según nos lo ha dicho Américo. Y bueno, vamos a cerrar, vamos a despedirnos con un tema que es necesariamente importante, el agua. Y más que la falta de agua en el mundo, la escasez de agua potable en Jalapa. Era un tema ya anunciado desde hace meses y por lo menos cada semana aquí en Escopio Digital tocamos el tema. Desde finales del año pasado, el alcalde de Jalapa, Ricardo Agüed, reconoció y dijo que durante los meses de sequía, la ciudad solo contaría con la mitad de agua potable que necesitaba para surtir a toda la población. Y no nos mintió Ricardo Agüed. Quizá lo que no previó es que la sequía fuera tan fuerte, que las ondas de calor serían tan intensas y tan prolongadas, y que las poblaciones cercanas, a donde están los caudales de líquido, ese líquido que llega a la capital, cerrarían las válvulas y no permitirían que llegara el agua a Jalapa. No tenemos, en serio, registro de ninguna administración municipal que haya tomado tan en serio como lo ha hecho Ricardo Agüed el tema del agua. Inversiones, modificaciones, sustitución de tuberías obsoletas, reforestación, búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento, controles y mejoras para enfrentar la escasez que llegó hace semanas. Y por lo que sabemos, pues no han sido suficientes para evitar que haya colonias enteras sin agua desde hace semanas. Y no es la manifestación, no es el cierre de calles, los gritos y los sombrerazos, las presiones, lo que va a resolver este tema. Es una cuestión, y ya lo notaba el propio alcalde en aquella entrevista de noviembre del año pasado, y estamos totalmente de acuerdo, es una cuestión de cultura, de educación, de cambio de actitud, de madurez social respecto a este tema que hoy es un grave problema, pero el futuro sin duda será peor. Hay que comenzar cada uno a actuar en consecuencia. Tomémoslo en cuenta. Bueno, pues en eso quedamos. Lo espero mañana aquí en Escopio Digital en Veracruz 2024. Yo soy Luis Emanuel Domínguez. Los saludo con afecto.